Hola a todos y todas, bienvenidos a MatheSite. En este video trabajaremos ejercicios relacionados al contenido de funciones reales, específicamente operatoria entre funciones. Comencemos. El ejercicio dice lo siguiente: sea f una función definida desde su dominio hasta R y g desde su dominio hasta R, y ellas son, ¿cierto?, las funciones que están puestas ahí. Dice determine, si es posible, las funciones f más g, f por g y f dividida g. En este caso, para poder definir, ¿cierto?, funciones por medio de la operatoria entre otras funciones, hay que tener en consideración primero el dominio de cada una de esas funciones, de las funciones involucradas. Hay que tener cuidado con esto porque normalmente lo que hacen las personas al definir una función, por ejemplo al definir la función suma, lo único que hacen es llegar y sumar las expresiones de cada una de ellas, ¿cierto? Y con eso creen que está listo el ejercicio. Y ahí es donde está lo incorrecto, ¿ya? Porque cada una de estas funciones, para que pueda existir, ella debe tener un dominio bien definido, ¿ya? Y para eso necesitamos el dominio de las funciones originales, ¿ya? De las que van a estar involucradas en esta operatoria. Por ende, para comenzar con el ejercicio, lo que debemos hacer primero es determinar el dominio de cada una de las funciones, ¿ya? Entonces pongamos acá, notemos lo siguiente. Lo que haremos, ¿cierto?, será calcular el dominio de la función f en primer lugar y luego, ¿cierto?, el dominio de la función g. Entonces, recuerden que el dominio, ¿cierto?, se define como el conjunto de todos los x reales, de modo que la imagen de ese x, ¿cierto?, sea un real o que ella exista, o también se puede, ¿cierto?, interpretar, de hecho eso es lo que dice esto, que la f de x, ¿cierto?, la imagen, pertenece, miren acá, al codominio de la función, ¿ya? Entonces, con eso podemos decir lo siguiente, miren acá. ¿Quién es f de x? Bueno, f de x es la raíz cuadrada de 4 menos la raíz cuadrada, ¿cierto?, de x. Entonces pedimos que esta raíz, ¿cierto?, sea un número real, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta acá, miren, esto me quedaría que son todos los x reales, de modo que, bueno, como estamos trabajando, miren, con raíces cuadradas, entonces tenemos que esta primero, ¿cierto?, esta cantidad subradical debe ser mayor o igual que 0. O sea que esto, ¿cierto?, debe ser mayor o igual que 0. Y además, se dan cuenta que dentro hay otra raíz, por ende, esta cantidad subradical, ¿cierto?, debe ser también mayor que 0. Entonces tendríamos estas dos condiciones, ¿ya? Para que toda esa raíz, ¿cierto?, completa sea un número real. Luego de esto, miren, tendríamos que son todos los x reales, de modo que la idea sería resolver esta, ¿cierto?, inecuación en el primer caso, porque en el segundo ya tenemos la condición de la x. Démonos cuenta además, miren, que en esta desigualdad el número 4 claramente es un número positivo y la raíz de x claramente también es un número positivo, ¿cierto? Considerando que el x es un número real, positivo, ¿cierto? Por el hecho de que acá, miren, decimos que el x es mayor o igual que 0. En este caso no habría ningún conflicto, miren, con elevar al cuadrado la expresión y nos quedaría que x, miren, es menor o igual que 16, ¿ya? Y además tenemos que x, ¿cierto?, es mayor o igual que 0. Por ende, el dominio de esta función iría desde el 0 al 16, ¿cierto?, cerrado. El intervalo que contiene a todos los reales, ¿cierto?, entre 0 y 16. Entonces ahí ya tenemos el dominio de la función f. Vamos ahora, miren, a calcular el dominio de la función g. En este caso, bueno, de acuerdo a la definición, miren, de la función g, claramente va a ser mucho más simple porque ella, ¿cierto?, es solamente un cociente. De hecho, miren, acá dice que son todos los x reales, ¿cierto? De modo que 1 dividido x menos 2 sea un real. Claramente, miren, con esto podemos decir que el dominio de la función g son todos los reales, ¿cierto?, distintos de el 2, ¿ya? Entonces, con estos dos dominios, lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente. O sea, tenemos este dominio, ¿cierto?, y tenemos este dominio. Ya, primero, para poder definir una función, por ejemplo, suma o producto, ¿ya?, o diferencia o producto por escalar, ¿cierto?, vamos a tener, ¿cierto?, los dominios de las funciones originales. Si yo quiero operar, ¿ya?, más de una función, por ejemplo, f más g, f por g, ¿cierto?, yo necesito primero que la intersección de los dominios, ¿ya?, de cada una de ellas sea distinta de vacío. Entonces, pongamos acá. Ahora bien, para definir, miren acá, las funciones
¿cierto? Que son las que tenemos, miren, f más g, f por g o g por f, ¿cierto? Y la función f dividido g, debemos considerar lo siguiente. Normalmente, el dominio de cada una de estas funciones solamente es la intersección entre los dominios de las originales. Entonces podemos llamarlo, miren, a este conjunto, y en este caso, miren, tendríamos el dominio de la f intersectado el dominio de la g. Recordemos que si el dominio, por ejemplo, recordemos que si la intersección entre estos dos conjuntos es vacía, entonces nosotros no vamos a poder definir las funciones, ¿ya? En este caso, recordemos, miren, que tenemos desde el 0, ¿cierto?, al 16 el dominio de la primera, intersectado, miren, con todos los reales menos el 2. Claramente, si ustedes se dan cuenta, en este caso la intersección nos quedaría el intervalo del 0 al 2 unido, ¿cierto?, desde el 2 al 16. Y en cada uno de ellos, ¿cierto?, el 2 no se debe considerar. Por eso que el intervalo, ¿cierto?, el corchete, perdón, está abierto, ¿ya? Claramente, miren, esto es distinto de vacío. Por ende, las funciones f más g, g por f o f por g, ¿cierto?, f dividido g, ¿cierto?, deberían existir, ¿ya? Entonces, luego, ahora, ¿cómo se define una función? Esto es importante igual. Si ustedes, por ejemplo, quieren definir f más g, no basta con llegar y sumarlas, ¿ya? Porque la función f más g es otra función. Entonces necesita su dominio. ¿Cuál sería su dominio? Bueno, el conjunto A, el que acabamos de obtener. Este dominio, miren, claramente es subconjunto de los números reales. Y miren, todo esto llega hasta R, ¿cierto?, que sería el codominio. Ahora, ¿quién es la función f más g? Miren acá, esto se denota de esta manera. Por definición, esto no es nada más que estas dos, ¿cierto?, expresiones sumándose, que serían la imagen de x, ¿cierto?, por f y la imagen de x por g, ¿ya? Entonces, en este caso, miren, me quedaría la raíz, ¿cierto?, de 4 menos la raíz de x, más, miren acá, 1 dividido x menos 2, ¿ya? Y con eso tenemos ahí, miren, la función f más g. Vamos por otra. Pongamos acá si queremos letra A. En el caso de la letra B, miren, queríamos, ¿cierto?, f por g. Eso es exactamente lo mismo que tener g por f, ¿ya? En este caso, miren, el dominio sigue siendo, miren ahí, el conjunto A que acabamos de obtener, ¿cierto?, que era la intersección entre los dominios de las funciones originales. Y en este caso, miren, tendríamos lo siguiente. F por g de x es lo mismo que f de x por g de x. Y acá, miren, entonces nos quedaría así. Nos quedaría 4 menos, miren acá, esto de aquí, por, ¿cierto?, 1 dividido x, menos 2, ¿ya? En este caso, si ustedes quieren, podrían poner 4 menos la raíz de x, dividido, miren, todo esto por x menos 2, ¿ya? Entonces ahí tenemos, miren, la función, ¿cierto? Tendríamos la función g por f, o f por g. Finalmente nos piden, miren, la función cociente, que sería f dividido g, y en este caso hay que tener cuidado, ¿ya? Porque debemos descartar, si nosotros ponemos, miren acá, solamente el a, habría que tener cuidado porque en este a podrían haber x, ¿cierto?, preimágenes que hagan que la g de x sea 0, ¿ya? Pero si nosotros, miren, vamos acá a la definición de la función g, sabemos, ¿cierto?, que es esta. Y si ustedes se dan cuenta, ella nunca se hace 0. Entonces, en este caso, el dominio de la función cociente, f dividida g, debería ser solamente, ¿cierto?, el conjunto A, ¿ya? O sea, la intersección de los dominios. Distinto sería, ojo con esto, si es que, miren, me pidiesen la función g dividida f. ¿Por qué? Porque claramente, aquí, miren, en el dominio de la f, sí existen valores de x, ¿cierto?, que hacen que f de x sea igual a 0. En este caso, miren, en ese caso, si quieren ustedes lo pueden intentar como un ejercicio extra, sería, miren acá, el 0 y el 16. Entonces, en el dominio, ¿cierto?, de esta función, habría que quitar estos dos valores, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo quedaría, miren acá, la función f dividida g? Bueno, el dominio será exactamente el mismo, miren, vamos a llegar también hasta R, ¿cierto?, que sería el codominio, y en este caso, miren, f dividido g, ¿cierto?, no es nada más que f de x dividida, miren acá, g de x.
Si ustedes se dan cuenta, en este caso nos quedaría la raíz de 4 menos raíz de x, ¿cierto? Dividido, miren, todo esto por 1 dividido x menos 2. Claramente, miren acá, me quedaría x menos 2, factor, ¿cierto?, de 4 menos la raíz cuadrada de x, ¿ya? Entonces ahí, miren, tendríamos la función cociente. Recuerden que si nosotros hacemos la función g dividido f, seguramente, ¿cierto?, vamos a tener que hacer una restricción para este dominio. Pero en este caso, dada la definición de las funciones, solamente, ¿cierto?, tuvimos que intersectar los dominios de las funciones originales, ¿ya? Y con esto terminamos el ejercicio que teníamos propuesto al inicio. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas.